Bueno, queridos amigos, acá estamos nuevamente en otro jueves, 20 horas. Por supuesto, siempre creo que estoy demasiado con el tema OVNI, ¿no? Antes era más variado, músicos, cantantes, terapeutas, pero hace unos cuantos programas que estoy así muy inclinada al tema OVNI, y yo creo que es bueno que sea así. Y hoy tenemos un investigador, Carlos Ferguson, que nos va a acompañar, un investigador que tuvo, digamos, bueno, a los investigadores a algunos no les gusta la palabra contacto, pero yo digo siempre que la visión de una nave, por más que no sea una visión con seres, es un contacto. También es un contacto, ¿no? Y seguramente como a Fabio en el año 59, a Carlos le debe haber cambiado la vida, ahora le vamos a preguntar. Que como investigador se inició en 1976, que fue cuando tuvo el avistaje de una nave, de un platillo metálico, más y muy cerca, a 35 metros de distancia. Pero bueno, allí comenzó como investigador y después creó la RAO, que fue una organización que funcionó desde el año 1991 hasta el 2007, y él nos va a contar, luego dejó de funcionar y ahora comenzó en el mes de junio nuevamente. Yo creo que a la omnilogía, yo creo que al fenómeno, yo creo que a los investigadores, yo creo que a los seguidores, nos hace mucha falta una organización que nos dé seguridad de todo lo que se informa, ya que mucha gente está muy apegada a Internet, y la verdad que, como decía Fabio, Internet informa pero no investiga. Entonces se necesita una organización en este país como para que nos ubique en la verdad de este fenómeno. Como es un fenómeno muy controvertido, siempre da también para inventar cosas, delirios, pero tenemos, gracias a Dios, muy grandes y serios investigadores que nos llevan siempre por el buen camino. Bueno, con nosotros está entonces Carlos Ferguson. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás, Carlos? La verdad un placer tenerte aquí en Vivencias, un nuevo amigo de Vivencias, primera invitación, porque no va a ser la única, seguramente. Y bueno, quiero que mucha gente te conoce, porque sos un investigador de hace muchos años, pero quiero que le cuentes a la gente qué te llevó del tema OVNI, ni hablar, porque ese avistamiento es lo que te llevó a investigar, estoy segura de eso. Pero ¿qué te llevó a que resurja esta institución, la RAO? ¿Qué es lo que te llevó? ¿En qué pensaste? ¿O pensaste que es un momento justo para que esto suceda? ¿O qué te llevó? Bueno, antes que comentarte eso, primero halagado de conocerte, aunque sea de esta manera. Muchos de los ufólogos que están presentes, seguramente escuchando el programa, saben que yo me inicié a partir de la presencia de un objeto volador a no más de 35 metros de distancia, que era un platillo metálico. Y después, ya en el 79, 78, comencé en mi tarea en ONIFE, con Fabio Serpa. Varios saben que, bueno, por distintas cuestiones de la vida, después cada uno nos hemos distanciado, pero creo que es importante recalcar, antes que lo de la RAO que me habías preguntado, señalar que, como toda persona que tiene un avistaje, queda impactada y lo primero que hace es tratar de recabar información de su tema, o del tema que empezó a despertar. Y allí nosotros teníamos una referencia ineludible, que era Cuarta Dimensión. Por suerte, al estar viviendo a pocas cuadras de ONIFE, yo pude acompañar
un periodo muy, muy interesante que fue la parte de Secretaría de Redacción de Cuarta Dimensión durante casi 6 años. Entonces ya ahí también hubo una gran base que después justamente también estuvo refrendada con lo que era la FAES, que era una federación argentina que tenía sede en Rosario. Eso fue un poco el comienzo del mundo ufológico, ¿no? Así que para mí igual es un enorme placer poder estar hablando con vos, que bueno, en cierta manera nos ha unido una historia también importante. Con respecto a la RAO, hubo principalmente 2 temas. La RAO durante 16, 17 años fue un nucleamiento totalmente horizontal, con votación, incluso yo propuse el voto del coordinador en los congresos. Se elaboró un boletín trimestral, hicimos 50 boletines trimestrales durante toda esa cantidad de tiempo. Era una agrupación que en su momento tenía más de 40 grupos ufológicos de todo el país, y bueno, se organizaron 8 congresos, una jornada de difusión y una jornada científica, que fue en Buenos Aires. En todo ese tiempo hubo grandes logros y también hubo fracasos, algunos de los cuales estaban ligados a lo que era la comunicación epistolar por carta, que era mucho más complicado de lo que hoy tenemos todo un acceso mucho mayor, lo que no quiere decir que estemos comunicados realmente. Pero hay una situación mucho más accesible. Nosotros en ese momento era recibir las cartas, hacer una síntesis, armar el boletín, volver a mandar el boletín y así sucesivamente, ¿no? Pero con el correr del tiempo, cuando irrumpe la internet y todo eso, comenzamos a notar que se estaban perdiendo un poco los objetivos de la red. Y el objetivo principal, ¿cuál es? Que lo que no puede hacer un grupo o un investigador se tiene que hacer colectivamente. La idea del trabajo colectivo siempre costó. Siempre había un porcentaje que tenía ese concepto y de un 20%, un 30%. Y el otro 70% siempre era aprovecho la red para mis fines, pero no voy a trabajar colectivamente, no quiero sumar el cuestionario general porque yo investigo a mi manera, no quiero hacer esto, no adaptarse a la situación. Con lo cual, en un momento se planteó la necesidad de que eso no tenía ninguna viabilidad seguirlo. Muchos auguraban de que no, de que los grupos tienen que seguir igual, pero realmente cuando digamos, si el objetivo era publicar un boletín, montones de grupos publican boletines. Entonces, un trabajo colectivo no puede circunscribirse a la publicación de un boletín. Tiene que haber otras cosas. Entonces, bueno, en el 2007 se votó el cese, entre todos votamos, la mayoría decidió el cese también, yo di las razones. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, yo después ingresé como asesor civil en la Fuerza Aérea durante un tiempo. Pasaron los años, esa comisión inicial de la Fuerza Aérea había arrancado muy bien. Yo entiendo que había muchos ufólogos impacientes que estaban ya presionando al segundo día de creada, pidiendo resultados, y en realidad era todo un mundo nuevo para un organismo como la Fuerza Aérea convocar a la parte ufológica, porque cuando uno habla de fenómenos aeroespaciales, la parte ufológica es una pata de la mesa. Y nosotros no fuimos con la idea de una comisión que investigue enanitos verdes. Era una comisión que dentro de los temas aeroespaciales nos daba el privilegio también ad honorem, pero es un privilegio inolvidable para nosotros, poder aportar el archivo monumental que cada uno, los que estamos hace años tenemos. Bueno, lamentablemente, como ocurre en todas las organizaciones, después cambió la autoridad de la Fuerza Aérea e ingresó una actitud oficial que persiste hasta hoy, que es la denegación al estilo de lo que pasaba en Estados Unidos en los años 50. Ante esa situación,
esa es la situación oficial. La otra situación es ver la cuestión ufológica de los grupos civiles como está formada hoy. Ahí empezamos a ver también que cada uno de nosotros se maneja individualmente, pero que había situaciones no muy buenas. Primero porque hay algunos personalismos que intentan acaparar todo. Después se está priorizando la difusión por sobre la investigación de campo. Es decir, algunos ufólogos o participantes ufólogos están como diciendo, bueno, eso es parte de la investigación, la hacía cuando era joven, ahora es más en una etapa de difusión, lo cual se contrapone un poco con la tarea de todo investigador. Nosotros hemos visto a, no sé, investigadores, bueno, como fue el caso también de Fabio, pero estamos hablando de Heine, Jacques Vallée, no sé, infinidad de personas que la investigación la siguen desarrollando. Esta cuestión de la difusión a través de la Internet tiene sus grandes ventajas, pero en este caso también dejó un vacío de formación de nuevas personas. Es decir, no hay, lo que estamos notando es que hay jóvenes interesados, pero principalmente basándose en todo lo que se dice en Internet. Y falta lo que era la escuela la mínima investigación de campo para ir a ver a un testigo, cómo hacer la entrevista, cuáles cosas hay que hacer, cuáles no, todos los pequeños secretos y detalles que también son parte de la criminalística y de la psicología, porque en criminalística también se aplican muchas de esas cosas. Y bueno, no sé, infinidad de detalles que hacen a lo que es la vida de un investigador. Y además su formación también de la parte histórica de lo que ocurrió, porque si no sabemos lo que ocurrió, muchos, por ejemplo, ahora están juzgando lo que ocurrió en el Pentágono ahora sin haber leído o ahondado en lo que el Pentágono venía haciendo durante años. Por eso no lo ven como un logro. Y en realidad los que sabemos y hemos visto la parte histórica del Pentágono de hace años, sabemos que esto es un vuelco de 180 grados. Entonces, bueno, todo eso uno ve que el panorama se estaba enturbiando, que nos tocó, por ejemplo, el año pasado hicimos una investigación de un caso de pilotos, hicimos otras investigaciones también, a veces a distancia, lógicamente, porque también hay un problema a veces temporal y con la pandemia no se pudo viajar, porque eso también, el tema de la pandemia ha logrado mermar mucho la tarea del grupo investigador cuando tiene que irse a lejana distancia, digo, no cuando hay cercana. Aquí, muy cerca de donde yo estoy en este momento investigando unos casos de personas que tuvieron una experiencia con figuras extrañas a través de lapsos de tiempo perdido y aparentes teletransportes y demás. Todo eso uno lo puede hacer en cercanía a distancia, pero no a lejana distancia. Pero lo importante es que hicimos y estamos haciendo investigaciones y de repente nos encontramos que el testigo se comunica con nosotros y nos dice, recién conociéndonos, lo cual es una situación incómoda y la verdad que da vergüenza ajena, ¿no? Y entonces nos dice la persona, bueno, mira, se comunicó otro grupo también del tema y me pidió que no hable más con vos o que ellos quieren la primicia a cambio de esto, porque si no, no va a salir en los medios de prensa. Esas cuestiones antiéticas que ocurren lamentablemente en Argentina en un montón de aspectos y la ufología no está exenta, con lo cual, perdón por la extensión ya cierro. La idea ¿cuál era? Es decir, bueno, con otras personas con las cuales uno sí tiene sintonía y complicidad y encontró situaciones afines de pensamientos, que son varias, decir, bueno, a ver, los protagonistas somos los investigadores. Heine, cuando dijo, el pionero es el investigador, es el protagonista. Y cuando uno deja para mañana las cosas, no las hace nunca. Entonces, nuestro tiempo tiene que ser siempre ahora y tenemos que dar un vuelco en algunas situaciones
negativas o lamentables que se están dando en ufología. Entonces, ante esa situación oficial y la situación no oficial de los grupos, e instado por muchas de las personas que habían conocido lo que se había hecho en la RAO, propusimos relanzar la red el mismo día que fue creada hace 30 años, que es el 24 de junio del 91. Bueno, lo relanzamos ahora el 24 de junio de este 2021. Esa es un poco la síntesis. No, yo decía en el momento de tu presentación, decía que yo creo, y ojo que no soy investigadora OVNI, respeto mucho a los investigadores de la ovnilogía, por eso no me considero, soy investigadora de otro tema, pero yo creo que estamos viviendo un momento especial y no demasiado positivo en este fenómeno. Yo lo hablo porque los investigadores somos investigadores, no importa que investiguemos. El que ama la investigación puede hablar con derecho desde la investigación. Y yo creo que se está, no sé si mal manejando o no tomado demasiado en serio el tema, como decís vos, porque tal vez se preocupan demasiado de la difusión, y yo sé lo que son los medios, cuando uno se mete en los medios, que hay que difundir. Entonces caes en el pecado a veces de difundir cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Que un investigador de alma jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. O sea, cuando difunde cosas reales, no fantasías. Eso es priorizar la primicia, digamos, la difusión entendida así a un nivel periodístico, es la primicia antes que nada. Y ante eso hay un problema, porque no puede estar la primicia sobre la ética, no puede estar la primicia sobre la objetividad, no puede estar la primicia sobre los aspectos que deben tener una investigación en cuanto al tiempo que demanda. No es cuestión de nos enteramos un caso y lo sacamos al otro día, porque tiene que haber un proceso de investigación. Por supuesto que, como bien decís, ese fue un factor clave, y además ver qué cosa, que a nivel externo, a nivel internacional, lo del Pentágono es una especie de bola de bowling que pegó en varios lados. Yo creo que los desinformadores y los escépticos todavía no se repusieron de la situación, entonces ya están diciendo, bueno, pero no encontraron extraterrestres, pero sí ratificaron que hay ovnis. Y al ratificar que hay ovnis que no son atribuibles a confusiones, lo que están haciendo es reconocer a más de 70 años de testigos que se arriesgaron y expusieron su cara y su situación, y 1000 cosas que sabemos los que hemos investigado, que han arriesgado a las personas, su reputación. Hay testigos que han sido echados de los trabajos en las áreas rurales. Conocemos los testigos que tuvieron algún apremio, alguna situación complicada con las autoridades. Eso es una especie de reconocimiento y de homenaje a todos los testigos que pasaron durante todos estos años. Entonces, si el Pentágono ahora está tirando, como se dice, la gorra más allá de la pared, lanzando un desafío, y tenemos una comisión muy cercana a la Argentina, que es la de Uruguay, que es la más antigua, oficial digo, ¿no? La más antigua y la más reconocida. Yo creo que tenemos sobrados ejemplos para hacer un avance muy concreto en el tema de la ufología. Por eso fue la decisión de lanzar la red ahora, y que la gente interesada en el tema desde la investigación o la gente interesada en el tema como público, porque tenemos las dos formas, ¿no? Se puede integrar y trabajar y luchar por un objetivo bien concreto. Yo creo que hay que acompañar los tiempos. Desgraciada la persona que no acompaña los tiempos en los cuales vive, ¿no? Si se vive, digamos, la Comisión Oficial actual de Argentina está viviendo una realidad del año 52, 1952. Y
Y el Pentágono tiró hacia adelante la línea. Ahora van a venir otros países. Francia ya lo hizo con el informe Cometa en el año 99. Entonces, yo creo que vamos a una posibilidad importante de avance en el tema. Y un poco lo de las redes es un estudio objetivo, alejado del sensacionalismo, la charlatanería, el fraude, y que no contenga injerencias o ninguna directiva de ninguna índole para su trabajo, que tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no? Sí. ¿Qué opinás de las personas? Lo hablaba en el programa anterior, de las personas, de los contactados. Y estoy hablando de las personas que les pasan cosas raras o reciben mensajes que no son personas que se ocupen del tema OVNI o que sean investigadores OVNI, sino me refiero al contactado, yo le llamaría virgen. O sea, porque no es una persona que buscó recibir mensajes, ni buscó ver nada, o sea, que tenía una vida totalmente común y de repente se encuentra con situaciones en su vida de contacto, de mensajes, de aparición de seres, o sea, que debe haber muchos más casos de los que realmente llegan a saberse por este tema de que la gente sigue aún en el siglo XXI teniendo miedo de pasar por locos o lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Bueno, mira, es una pregunta que muy interesante porque permite ver 2 o 3 aristas para enfocar. Primero te hablo de la parte personal. Yo era muy reacio a algunos de los casos, inicialmente. Después, con el tiempo, empecé a notar otra situación. Digamos, uno tiene como contactados en general, había grupos, hace muchos años atrás, de personas que decían que tenían contacto con los comandantes de las naves y todo eso, ¿no? Que presentaban a veces como prueba o como evidencia fotografías trucadas. Esa parte está. La parte de la mitomanía también está, la parte de algún delirio también ha estado. Hemos tenido casos de todo tipo. Hemos tenido engaños como en su momento alguien que decía que escribía escritura extraterrestre, que ese es un caso que investigó mucho Fabio también, Eustaquio Zagorski, que era una persona de la década del 60, y al final se descubrió que el hombre, nada, utilizaba un código secreto porque era un espía en la Primera Guerra, bueno. Toda esa parte negativa existe. Después tenemos un caudal muy importante de personas que sin ningún afán de notoriedad y que necesitan transmitir y necesitan un apoyo de ser escuchados, nos cuentan no solo la presencia de un objeto definido como nave o un aparato a la distancia, no solo la presencia de figuras que lo transportan a un lugar que aparentemente es una estructura también que es un objeto volador, sino también la presencia de entidades en determinadas viviendas que han aparecido y han generado efectos muy similares a los casos de tercer tipo, que son los casos, se les ha puesto un nombre, yo creo, no muy afortunado, pero en definitiva, todas esas entidades, todos esos casos, provocan un impacto psicológico, a veces físico, a veces quedan señales físicas, y si bien son los casos más controvertidos, y cuando vos los calificás de alguna manera a los eventos OVNI, se los puede calificar, yo lo hice con 2000 casos de Argentina de aterrizaje, me llevó 30 años de trabajo. Es una tarea que empecé en el año 80, prácticamente, ¿no? Pero después la tomé a conciencia y el sistema de calificación es muy complicado porque son 46 parámetros por cada caso. Entonces, imagínate, hubo que revisar todas las fuentes posibles. Después de analizar todo eso, uno ve que estos casos de las entidades y de estos encuentros de contacto son, no tienen un peso específico importante quizás,
¿Por qué? Porque al ser un solo testigo, va limitando la parte de calificación. Los casos se califican cuantos más testigos son y cuantos más independientes son, tiene mayor peso. Pero más allá de esa cuestión de la calificación, estas personas, al no tener afán de publicidad, pasan los años, pasan 4, 5, 10 años, y relatan que tuvieron ese encuentro, o que lo tienen, o que lo tuvieron y que ya no lo volvieron a tener, y buscan una respuesta. Ahí uno encuentra de que hay una situación que se está dando y nosotros solamente estamos viendo una pequeña punta del iceberg. Para que te des una idea, en este reconto que yo hice de casos de aterrizaje en Argentina desde el año 47 hasta ahora, tomando todas las fuentes disponibles, todas, de amigos, de no amigos, todas, periodísticas, tenemos 467 casos de tercer tipo. Yo digo tercer tipo, pero es tercero, cuarto, entidades, varias cosas. De los cuales se hicieron públicos no más de 30 o 40. Las personas son coherentes y objetivas, no tienen ninguna particularidad de una cuestión, de una patología determinada. Son personas que nuestro desvelo a nivel oficial era atender ese tipo de situaciones. Y estos casos, si uno tiene en cuenta de que solamente vemos una pequeña parte, deben ser una gran cantidad. Me ha pasado, Adriana, que yo he dado charlas, bueno, uno de mis libros, que todavía no lo publico, lo tengo listo, pero no publicado, no a la venta, digo. Es un encuentro de una persona que tuvo un encuentro en Mar del Plata y después de 31 años se acercó a una conferencia y a la salida me pidió hablar y solicitó que se le haga un estudio de regresiones. Y salió un relato increíble que hicimos con varios profesionales. Hace pocos días tuve un llamado de una persona que su caso fue en el año 88, muy impactante, con unas entidades, y llama desesperadamente para querer contar y necesita contar su experiencia. Debe haber un montón de gente que no lo ha contado con nadie, que no sabe a quién recurrir. Bueno, ese es el desvelo que tenemos que tener. Decir, bueno, tenemos que generar algo para que la gente confiada sienta que tiene un respaldo, un resguardo al confesar su experiencia. Y con esto culmino esta parte, ¿no? Yo hice un estudio estadístico, me gusta la estadística en el tema OVNI, y tengo estudios, más de 60 estudios estadísticos concretos sobre cada área. Hay un área que me interesó. Yo me hice la pregunta sobre testigos anónimos y no anónimos. Voy a hacer el historial de Argentina en 2 gráficas. Y voy a ver cuáles son los testigos que dan a conocer su identidad y cuáles no. Increíblemente, en la década del 50 y 60, la curva se levantaba. O sea, un montón de personas comunicaban su experiencia con nombre y apellido. Incluso cuando estamos hablando de años 64, 65, no había todavía revistas del tema. Las primeras revistas aparecieron a fines de los 60 y 70, con Cuarta Dimensión también. Y bueno, esa es la curva que ascendía, ¿no? De testigos dando a conocer su nombre. Y los testigos que no querían dar a conocer su nombre y querían el anonimato estaban muy abajo. De golpe, en los 90, se cruzaron ambas curvas y hoy tenemos una situación donde tenemos más casos con testigos anónimos que más casos con testigos no anónimos. Eso se debe a 2 factores, a mi interpretación. Uno fue el descrédito de algunos medios de prensa con el tema OVNI, la forma en que se tocó el tema muy socarronamente y burlándose de los testigos. La otra es que
muchos investigadores ya no dan a conocer la identidad de los testigos porque aparecen otros grupos que no tienen ética de ninguna naturaleza y quieren irrumpir en el lugar y generar todo un desastre. Ahí más o menos creo que te contesté. Sí, porque sabés que siempre, yo creo que le ha pasado a la mayoría de los investigadores, el tema de los contactados ha sido un tema espinoso. Sí. Es decir, por ejemplo, hay investigadores que hace pocos años los comenzaron a investigar porque se dieron cuenta que es una realidad. Y como decís vos, no ha jugado a favor la prensa, ni ha jugado a favor algunos investigadores, tampoco, hablando mal de eso. Yo creo que como en todos los casos está lo positivo y lo negativo, pero no tenés que meter todo en la misma bolsa, ¿no? No todo es mentira ni todo es verdad. Por eso la base es la investigación. Y vos sabés que toda la investigación, tiene que hacerse igual. Es decir, no hay que desechar ningún testimonio en ufología, ninguno. Porque a veces por caminos que uno no conoce puede llegar a conclusiones importantes. Yo lo que te puedo decir es que he cambiado también mi visión del asunto, pero además que hay infinidad de casos que no encuadran en situaciones que uno ya puede advertir claramente cuando hay un caso fraudulento, con lo cual creo que hay que investigarlos y hay que seguirlos a los casos y hay que seguir los testimonios. Así que no es un tema para desechar nada, hay que tratar de investigar todo. Okay. También considerás vos que al testigo de lo que sea, yo creo que al testigo cuando tanto ve una nave, tanto vea una nave, sí, o tanto tenga contacto de otro tipo, con seres, les cambia la vida. Totalmente. A vos te habrá pasado con la visión de este aparato, le pasó a Fabio, le pasa a mucha gente, sí, que a partir de ahí la vida es diferente. Vos considerás que al testigo, por ejemplo, vos como investigador, investigás un caso, tanto sea de una visión de una nave, que igualmente le cambia la vida, como la visión de un ser. ¿Crees que como les cambia la vida, como les cambia la cabeza, todo, vos creés que necesitan sí o sí que haya un seguimiento? Sí. Eso es fundamental. Yo creo que sí, porque aunque uno no le continúe el paso del tiempo y no le pueda dar una respuesta completa y total de lo que les pasó, el apoyo del investigador cada tanto tiene que darse de nuevo ese contacto. Y por otro lado, también hay otra situación. Esto ya es más digamos, hay menos elementos para probar lo que yo te voy a comentar, pero yo adhiero mucho a la propuesta de Jacques Vallée hoy en día, con el tema de que el fenómeno es más complejo de lo que parece. Hay testigos que cuando aflora, después de muchos años, la experiencia que tuvo, empieza a tener una seguidilla de recuerdos que van aflorando como que se destapa una olla. Esa es la realidad. Entonces, a veces es incontenible eso, ¿eh? A veces es como que la misma persona tiene que parar porque yo no quería contarlo porque me pasaba esto, que yo sabía que me iba a acordar un montón de cosas. Y hay personas que no quieren acordarse, pero necesitan contarte el caso. Entonces, cuando a una persona le pasa eso, tiene adentro toda una situación de algo, un vacío, una cosa inconclusa, que los profesionales que hay en el tema, que tenemos algunos por suerte, son los que pueden dar cabida a una exteriorización de eso que le pasa. El responsable, yo creo, debería ser el Estado a través de la parte oficial. Pero como sabemos que eso no está ocurriendo, yo creo que es muy, muy importante hacer el seguimiento de estas personas
y ayudarlas en ese convivir de la experiencia. No es cuestión de que uno, por ejemplo, a veces se hablaba de que uno va a entrevistar a una persona, se le hace todo el estudio y demás, después se olvidó y ya está. Y después no vuelve más. Hay que volver a comunicarse, hay que ver cómo sigue el desarrollo de la situación. En todo aspecto. En todo aspecto. Por eso, incluso las personas que tuvieron secuelas físicas, también es importante. Porque esto ha ocurrido también dentro del tema. Y creo que es algo que lo tenemos que encarar seriamente, ¿no? Y que en muchos casos se da el hecho de que no lo pueden hablar ni con la familia. Sí. Y porque además, si lo hablaran con la familia, si la familia, algún integrante de la familia, ninguno tiene conocimiento del tema, tampoco lo puede ayudar. No lo pueden ayudar, pero además ha pasado, como bien decís, de personas que ni siquiera lo han comentado a sus familiares. Yo he tenido varias situaciones así, donde directamente venían exclusivamente a contarlo con el investigador o a veces con la familia, pero más allegada, o sea, la esposa y los hijos, por ejemplo. Y era guardado como un secreto a voces durante, no te digo un año, 20, 30 años. Estamos hablando de personas que llevaron su experiencia durante muchos años y les cuesta hablarla, u otros que le ha pasado y de repente los sobrepasa tanto la situación que tratan de no comunicárselo. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos un par de casos en la Argentina donde la situación fue tan impactante para el testigo que las autoridades tomaron control de la situación y no dejaron que esta persona se comunique ni con investigadores, ni con la prensa, ni con nadie, y los casos están totalmente sepultados. ¿Cómo estará esa persona? No lo sé. Pero la realidad es esa también. O sea, falta y es necesario el apoyo del investigador, por lo menos la parte que nos compete a nosotros, tenemos que estar con los testigos sí o sí. Sí, es fundamental. Es fundamental porque el sentir es un impacto de conciencia. La aparición de un aparato o de un ser es un impacto de conciencia. Te muestra una realidad que no conocías. O sea, ese aparatito se mueve de una manera que la física en este mundo no es. El que aparezca un ser totalmente extraño, y no me refiero porque sea extraño que no sea como nosotros, sino que es un ser que vos te das cuenta que no tiene nada que ver con la realidad de este planeta, el impacto, ese impacto de conciencia, si no tiene la posibilidad del diálogo con alguien que aunque no le diga, no, mire, este señor viene de tal o cual lugar o esta nave, no es eso, es el poner el hombro, como digo yo, ante una situación que esa persona, si no habla con alguien, eso le queda adentro, no le puede hacer bien, no le puede hacer bien. Tal cual. El investigador, todo aquel que quiera participar en el tema OVNI como investigador, que no hay ningún organismo que te dictamine eso, pero sí creo que tiene que tener una idea clara de que tiene que ahondar en infinidad de aspectos. Tanto conocimientos en general de una serie de cosas básicas, como también nos hemos tenido que adentrar en situaciones impensadas. Es decir, no somos psicólogos, pero tenemos que manejar cierta parte de la psicología. Y derivar a ese testigo a un psicólogo o que haya un acompañamiento, pero como apoyo, no con la idea del loco, el borracho, como se hablaba antes de los testigos, ¿no? Tenemos que pensar en un apoyo también a algún efecto físico. Tenemos que ahondar en la recolección de los restos, cómo se debe hacer, en el caso que los haya. Tenemos que empezar a incursionar en astronomía, en astronáutica, en aviación, en, no sé, montones de temas. Por supuesto que uno no puede manejar todo, pero tiene que haber una idea de cómo encarar la cosa. Y con el testigo, cuando tiene una experiencia tan traumática, yo creo que es fundamental, porque si cae en malas manos o cae en manos de algún desaprensivo o de la prensa mismo, que a veces, bueno,
no ha encarado bien algunos casos, lamentablemente todo no termina bien. Recuerdo que, ahora me estoy acordando de un caso que pasó en julio del año 78, justamente, en Ramblón, en la provincia de San Juan, que fue uno de los reconocimientos oficiales de Argentina, de la Jefatura de Policía. Fabio estuvo en el lugar, me acuerdo. Y ese testigo que tuvo la experiencia, después no habló más porque se fue del lugar. La situación lo sobrepasó de tal manera que no pudo seguir trabajando en el mismo lugar, que era una estación ferroviaria, por ejemplo. Y así hay infinidad de personas con las cuales la experiencia les ha impactado totalmente. En general, a todos positivamente a la larga, ¿sí? Pero es como vos decías, una bisagra, ¿no? Un antes y un después. Sí. Y yo creo que la buena investigación, la buena información, certera, sin circos, eso de pan y circo no va con este tema, porque ya el tema es complejo, ya no puedes inventar más cosas. Va a ser, le va a dar la posibilidad a mucha gente que le interesa el tema, o que, o que ha leído algo que hizo que le interesara el tema, vaya por un camino correcto. Yo creo que el investigador se tiene que formar, como decís vos, tiene que tener información, como la que nombrabas recién, tiene que saber algo de psicología, tiene que entender algo de astronomía, tiene que saberlo, porque es la única manera de no equivocarse, o equivocarse lo menos posible, porque nos equivocamos todos, somos humanos. Pero digamos, y va a ser que los investigadores caminen por un camino más seguro, seguro, porque si no todo vale, ¿entendés, Carlos? Sí. Y en este tema no puede ser el todo vale. Como decís vos, informemos, porque si informemos llegamos antes con la información y matamos. Pero eso no es el tema. No, el tema es otro. El tema es otro y ahí hace falta, por eso digo, una base mínima para todo aquel que se quiera comprometer. Una cosa es encuestar, tipo periodísticamente, otra cosa es difundir y otra cosa es realmente meterse en una investigación que a veces puede demandar meses. Cuando demanda meses, uno se entera que en todo el transcurso de la investigación que entre varias personas hicimos, no uno solo, había aparecido alguien que quería en una hora de una entrevista publicar el caso y hacer toda la investigación en base a una charla que tuvo con la persona. Y después esa persona se autotitula investigadora. Entonces ahí estamos en un problema. Yo creo que hay que empezar a separar los tantos y decir, bueno, cada uno hace lo que quiere, es un tema donde participa el que quiere, pero uno tiene que ser, por lo menos juntarse con las personas que tienen otra idea de la cuestión. También te lo digo porque a veces de la parte escéptica, a veces a uno lo han atacado pensando que uno es un creyente o un iluso, y cuando uno ha aplicado los conocimientos que ha tenido sobre determinados temas también, hemos encontrado, en el caso personal, más de 200 casos de supuestos ovnis que terminaron siendo OVIs, objetos voladores identificados. Es decir, por eso un investigador tiene que separar la paja del trigo y poner un objetivo, tratar el tema lo más objetivamente posible, nunca volcarse en nada. Y dentro de esos parámetros que yo me pude manejar en todos estos 45 años, te aseguro que hay casos, muchos más de los que se difunden, que son totalmente impactantes y que de ser investigados realmente por organismos incluso oficiales o de poder ser ahondados en profundidad, nos abrirían un panorama de conocimiento mucho más importante del que tenemos. Eso sería fantástico. Ojalá sea ese el camino, porque yo creo que beneficiaría no solamente a los investigadores, sino beneficiaría a todos los que aman el tema, aunque sea en la lectura, pero es el camino seguro. El camino seguro es ese. No hay otro. No hay otro, no.
No. Yo creo que esa es la mejor forma de trabajo, manteniendo la ética, la objetividad, y después podemos tener diferencias y lo que no enriquece un investigador lo puede aportar el otro. Sí, Por eso es la idea de un trabajo colectivo, porque el tema solo no lo resuelve nadie y colectivamente podemos avanzar más. Yo creo que se pueden lograr muchas cosas ya por una cuestión territorial, porque la Argentina es inmensa, entonces es muy difícil hoy hacer una investigación como hacíamos en las décadas anteriores, que apenas pasaba un caso nos íbamos al lugar rápidamente. Por la parte económica también es muy difícil. Entonces hay que tratar de aunar esfuerzos para llegar a avanzar en cosas. Y también saber que en este tema podemos descubrir cosas y también hay cosas que por ahora nos están veladas y habrá que aprender a convivir también con eso, porque esa desesperación por explicar el origen del fenómeno de varias personas tampoco nos conduce a nada, porque eso va a ser lo último que nos vamos a enterar. Pero mientras tanto hay que seguir investigando. Sí. Entonces, el norte tiene que ser siempre el testigo. El testigo. El testigo. Porque no somos investigadores de ovnis, sino investigadores de testigos. Sí, es verdad. Que dicen haber visto ovnis. Entonces, el testigo es el principal. Guardando ética, un comportamiento que tiene que ser ejemplar y no como el que se está dando en algunos casos hoy en Argentina. Y después, en lo posible, el respeto a los colegas, aunque uno no se contacte uno con otro, por lo menos el respeto de no cometer cuestiones antiéticas que estamos advirtiendo que se están empezando a dar en distintos lugares. Sí. Entonces, eso hace quedar muy mal a la ufología, a la investigación en general. Y nos hacen quedar mal ante todos los organismos incluso, ¿no? Sí, yo creo que este es el problema, que no le hace ningún bien este tipo de actitudes, no le hace ningún bien a la ovnilogía. O sea, yo creo que hay que hacer una mea culpa. Mucha gente tiene que hacer una mea culpa de cómo está conduciéndose. Sí, tal cual. Tal cual. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y me podés decir cuáles son digamos, los proyectos que tienen así como muy cercanos? Ya sé que están trabajando o están unidos a una organización muy importante del Uruguay. Sí, sí. Bueno, nosotros en los congresos de Mar del Plata, de la Red Argentina de Ovnilogía, vinieron, 93, 95, 97, 99, 2001. En 5 congresos vinieron los representantes de la CRIDOVNI, que es la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias OVNI de la República Oriental del Uruguay. Es el organismo oficial más antiguo del mundo, no tan conocido y curiosamente en el mundo no lo mencionan tanto, pero en realidad mi entender es que está a la cabeza de todos los demás. Ellos tuvieron la buena voluntad de venir a los congresos de civiles argentinos, empezamos a tomar mucho contacto en ese momento, y en el 2001, allá en el 2001, ya nos habían propuesto una idea de un trabajo regional. Y bueno, ahora se da la posibilidad con el relanzamiento de la RAO y logramos la mancomunión con el CRIFAT, que es la comisión esta que va a investigar la parte regional. Creo que ellos ya tienen un convenio con Chile. Bueno, ahora se sumó la RAO acá a través de Argentina. Creo que van a intentarlo con otros países también de Sudamérica. Y yo creo que es muy importante porque los ovnis no reconocen fronteras. Entonces, cuando vos necesitas la información de un objeto que se ve en un lado, en el otro o en el otro, las ortotenias que hablaba el doctor, Aimé Michel, profesor Aimé Michel, en Francia en el año 54, vos necesitas intercambiar datos también de determinadas situaciones con testigos, con objetos, con, no sé, fechas determinadas. Así que el trabajo de la interacción regional es clave para desentrañar más el tema del fenómeno, ¿no? Lamentablemente, muchas veces ha pasado, como no había contacto entre un país y otro, que cada uno se maneja independiente. Pero con esta comunicación va a ser algo muy bueno. Ese es uno de los proyectos que ya está en puerta.
el otro es la reelaboración de las casuísticas anuales. Nosotros teníamos en los 16 años que estuvo la red, cada año se hacía un análisis total de los casos del año, se hacía todo un estudio estadístico y se dejó de hacer desde el 2007 para acá. Entonces ahora la idea es volver a tener esa casuística. Otro proyecto va a ser el encuentro personal cuando termine todo esto también. Sí. Y ver de poder hacer los eventos como estábamos haciendo. Otra cuestión va a ser la formación de nuevos investigadores. Eso es más complejo, pero lo tenemos que hacer porque tenemos varias personas interesadas en participar con esa formación. Y eso va a ser un poco el legado que uno va a estar dejando también. Y después hay otro que tiene que ver con, bueno, la comunicación en general a través de los medios, que también tiene su área muy compleja. Sí. Bueno, es lo mismo ahora manejar los medios de ahora como hace 30, 40 años atrás. Y esos serían los básicos. Y después, por supuesto, el tema, yo diría, más importante sería lograr también un cuerpo de profesionales que ya tenemos algunos, por suerte. Tenemos psiquiatras, psicólogos, bueno, gente en dermatología, ingeniería nuclear, geólogo. Todo eso para hacer una suma de asesores que enfoquemos algunos casos complejos, como se los llama. Los casos donde el testigo tuvo una experiencia más traumática y necesita el apoyo y necesita la contención y el estudio más determinado, lo queremos hacer con profesionales que son los capacitados para eso. Eso sería un poco la idea. Pero siempre con una premisa que desde el año 1993 pusimos en los congresos, que es, nosotros dábamos premios a la calidad, al trabajo teórico, al mejor trabajo teórico, al trabajo práctico, y el fundamental era la calidad humana. Es decir, no puede haber una excelente investigación sin ética, porque todo se derrumba. Entonces, creemos de que la calidad humana, con los valores de fomentar siempre el testigo, el respeto al testigo, el respeto a sus colegas, me parece que dentro del ámbito que estamos generando de la red va a ser importante poder avanzar en eso, porque es un camino que te deja siempre tranquilo para trabajar, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo les deseo toda la suerte del mundo. Realmente creo que esta decisión fue muy acertada en este momento, Carlos, de verdad, de corazón. Yo toco un poco de oído desde hace muchos años, 30 años con Fabio. Yo digo, algo he aprendido de la investigación de OVNI, del fenómeno OVNI, y yo creo que la reapertura de esto es así, justo. Esa es la palabra, es justo. Creo que esto tiene que funcionar muy bien, además con todo lo que has dicho, de lo que se debe tener en cuenta, y una de las cosas que yo siempre digo es la formación, ¿no? Sí, la formación, que es una cuestión importante de lograr, porque cada persona que sale de una formación puede ser un potencial investigador. Entonces es oro en polvo, ¿entendés? Trabajar con personas que quieren realmente saber algunos detalles muy concretos que hay que saber de la investigación de campo. Me parece que es algo clave, y nosotros vamos a profundizarlo y hacerlo, ¿no? Yo, por otro lado, te quiero, aunque sé que no sos investigadora del tema, pero yo te quiero convocar igual a que seas parte de la red, porque... ¡Ah, me encantaría! Orgullosísima. Porque por supuesto, no es una cuestión de que haya gente que ha investigado más, otros menos, otros adhieren a la idea, pero lo que importa es que te puedas sumar, y estamos sumando a todas voluntades. Tenemos justamente ahora tuvimos un área de reinvestigación de casos antiguos,
donde va a estar Lorena Anciarrata, Gladys Espinosa, Silvana Cano, bueno. Bueno, me pongo ahí en el grupo. Dale, te convoco ahí. De Pero verdad, Carlos, no, muchas gracias, infinitas gracias. Fabio siempre decía, bueno, vos con tantos casos que me acompañaste, no digas que no sos investigadora OVNI. Yo le digo, no, es el camino del verdadero investigador, del fenómeno, tiene mucha validez, es muy válido, y es digno de ser respetado. Así que le digo, no. Pero de costadito, como siempre, de oído, he aprendido bastante. Así que no, orgullosa, gracias, infinitas gracias por convocarme y por supuesto sí, cuenten conmigo en lo que pueda colaborar y ayudar, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Va a ser un honor y bueno, y yo creo que el reconocimiento tiene que estar siempre al investigador, que a veces al ser pionero paga un precio demasiado alto por haberse adelantado a una tarea que quizás la ciencia está retrasando de investigar. Pero vamos a ver si ahora, con esto que se despierta, con estos nuevos bríos, la ciencia también pone su espaldarazo para todo esto. Y mientras tanto, los que investigamos tenemos nuestra parte histórica. Así que por eso yo te quería convocar también, porque sos también parte de ello. Muchas gracias, infinitas gracias. Bueno, Carlos, ha sido un verdadero placer, un gusto, aunque sea nos hemos conocido a través de la pantallita, pero ha sido un gusto enorme el que hayas participado en Vivencias. Por supuesto, sos un nuevo amigo de Vivencias y en cualquier momentito te vamos a volver a molestar. Muchos éxitos con lo que están emprendiendo, todo lo que dependa de mí. Por supuesto, cuenten con ello, toda la fuerza, todo eso que está un poco desdibujado en este momento, que es la ética, el respeto, la moral, el respetar al otro con sus ideas, con su manera de ver las cosas, con su manera de investigar, porque en realidad todos tenemos pequeñísimas verdades que podemos llegar todos juntos a hacer una gran verdad. Así que, muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placer. Y bueno, hasta otro Vivencias en cualquier momento. Cuando vos desees, y te agradezco un montón. Ok. A los queridos amigos de Vivencia, bueno, les decimos que el jueves próximo nos volvemos a encontrar con otro invitado de lujo. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado.